Queridos amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo una nueva entrega, la que he denominado Un siglo de aviónica furtiva y su origen desconocido. Me siento muy feliz al hacer este video. Tomé la decisión de realizar este contenido después de la muy grata entrevista que me hizo el investigador, folclorista y escritor Freddy Alexis para su canal de YouTube Cazador de Mitos. Me vi en la obligación de relatar detalles de esta tecnología solo con el afán de instruir sus mentes de alguna manera, para que si alguien tuviese la oportunidad de ver un fenómeno aéreo anómalo en el cielo, pueda distinguir la diferencia entre un objeto volador militar antes de afirmar ver un ovni o UAP. Quiero destacar que probablemente dirán que algunos de los modelos expuestos en este video son prototipos. La verdad es que según la experiencia del pasado, cada vez que una compañía de investigación presenta un prototipo para una nación, este ya fue construido y existe. Bueno, para ir insertando a las personas que no conocen de este tema, les iré relatando junto a imágenes, tratando de sintetizar la evolución de más de un siglo de esta tecnología, de lo que he logrado investigar lo siguiente. Al parecer, todo lo que oficialmente se acepta comienza un 1 de agosto de 1957, cuando es insertado en operación el maravilloso U-2 del gobierno norteamericano. Esta maravilla de espionaje para realizar labores de inteligencia en plena Guerra Fría, advirtiendo la insertación de su homólogo soviético el Tupolev 95 aproximadamente en la misma década. Posteriormente, según las versiones oficiales, por el año 1962 aproximadamente, la Fuerza Aérea Norteamericana asombró al mundo con el SR-71 Blackbird, obviamente puesto en escena al mundo en el cine hollywoodense a finales de los 90, en la famosa película de los X-Men. Posteriormente en la línea cronológica de la aviación norteamericana tenemos el inconfundible cazabombardero F-117 Nighthawk, que hizo su debut en el año 1981 y posteriormente en la Guerra del Golfo, llegando incluso hasta nuestros días. Posteriormente, el gobierno americano sorprendió al mundo nuevamente bajo el ala de la Lockheed Martin con su gran amplia variante de series F, de las cuales solo voy a destacar al F-35 para no extender demasiado el video. Estamos observando imágenes de su primer prototipo hasta la actualidad mucho más avanzado. Y para ir terminando el bloque de F-35 dejaré la imagen del maravilloso modelo de adquisición israelí. Para ir finalizando la admirable aviación furtiva norteamericana, ¿cómo no mencionar el increíble IF-23? Maravilloso logro de quinta generación, puesto en operación por el año de 1990. Quiero aclarar que todas las aeronaves que vamos a colocar en este contenido tienen la capacidad de ser de segunda generación en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Todos tienen la capacidad de sobrepasar la velocidad del sonido, que es aproximadamente sobre los 1125 km por hora. Adjunto la imagen de un F-16 cuando logra ejecutar la explosión sónica. Ahora, para ir contrastando la tecnología, nos iremos al otro extremo de nuestro planeta, donde podemos apreciar sus ángulos rectos muy aplanados, su símil chino, el Chengdu J-20, furtivo de quinta generación, puesto en operación aproximadamente por el año 2009 según fuentes oficiales. Quiero aclarar que las fechas oficiales son cuando un gobierno reconoce su creación a nivel público. Es muy probable que todos estos modelos hayan sido creados con anterioridad,
debido al secretismo de los gobiernos hacia su tecnología. Por supuesto, no vamos a dejar fuera la joya de la corona asiática, el Shenyang J-31, digno de estar en esta lista y puesto en operaciones por allá por el año 2012 según fuentes oficiales. Y para ir terminando de admirar las joyas del gobierno de China, iremos admirando su Xi'an H-20 con capacidad de traslado de armas nucleares según fuentes oficiales. Será puesto en operaciones próximamente. Pero la realidad, ustedes queridos seguidores, saben que es completamente distinta. Y yo creo que este logro maravilloso de la aviación de quinta generación ya ha surcado los cielos de algunos países. Voy a agregar este maravilloso desarrollo del gobierno nipón, el Mitsubishi F-2 y F-3, aeronaves puestas en operaciones sin mucha información adquirida por Occidente debido a las constantes amenazas del gobierno norcoreano. Vamos a irnos por un momento a Europa para ir mostrando la tecnología desarrollada por el Reino Unido. ¿Cómo no maravillarse con su Tempest sin numeración, furtivo de sexta generación? No entraré en detalles y seguiré con su maravilloso Convair Kingfish, que aunque sugieran que es un prototipo, aquí les va una imagen de esta joya británica en pleno vuelo. Nos iremos para la aviación furtiva conocida de Medio Oriente con el maravilloso Qajar 313 de Irán, puesto en operaciones allá por el año 2013 sin tener nada que envidiar a sus homólogos occidentales. Este furtivo iraní de confección completamente secreta podríamos presumir que pertenece a la cuarta generación, posiblemente alcanzando Mach 3. Ahora nos dirigiremos a la aviación turca, la cual también nos ofrece maravillas con su modelo furtivo de quinta generación, TFX, que supuestamente se pondrá en operaciones en 2032. Pero ustedes ya saben cómo es este negocio. Además del TAI TF-GAN, del cual tampoco tenemos mucha información debido al secretismo de su gobierno. Pondré imagen de un par de drones furtivos turcos, el Anka que pueden ver en esta imagen y posteriormente el Kizilelma, para que vean sus avances y no pongan en duda que el TFX ya surca los cielos de la nación otomana. Ya para ir cerrando la aviación furtiva conocida, nos iremos a la gran nación de Rusia, la cual tiene sus modelos dignos de rivalizar y creo que en gran medida una total superioridad ante Occidente en esta tecnología. Iremos partiendo con el furtivo Mikoyan, más conocido como MiG-29, desarrollado en la década de los 70, un furtivo de cuarta generación que fue totalmente creado con una tecnología superior a la de su símil norteamericano, el SR-71. Posteriormente iremos a su versión digna de mencionar ya a mediados de la década de los 70. Más precisamente, 1975 surcó los cielos el maravilloso MiG-31, con la capacidad de transportar misiles supersónicos totalmente abrumante. No quiero que digan que soy un fan de Rusia, pero la verdad es que al ir recabando este tema, me dejó casi sin palabras lo avanzado de esta nación en cuanto a tecnología aviónica. Ya para ir cerrando a la potencia oriental, no podemos dejar fuera sus modelos de la línea Sukhoi, oficialmente puestos en vuelos a mediados de los 80. Dejo en imagen su versión Su-30 y posteriormente el Sukhoi S-35, puesto en operaciones a finales de los 90 para contrarrestar a su homónimo americano de la Lockheed Martin F-22. Y ya para ir finalizando, no queda más que arrodillarnos ante la majestuosidad del furtivo de quinta generación,
el Sukhoi Su-57, diseñado por Alexander Davydenko, surcando los cielos de Asia y Europa por allá por el año 2002, que ya se encuentra en producción masiva por el gobierno ruso. Iré ya despidiéndome con esta maravilla de la tecnología rusa furtiva, el PACK-YES, con una inversión de casi 400 millones de rublos, capaz de transporte de 35 toneladas, además del traslado de misiles subsónicos y alcanzar la no despreciable velocidad de 15.500 kilómetros por hora. Esto es absolutamente exorbitante. Para ir avanzando, mis queridos suscriptores, iremos adentrándonos en el tan conocido Proyecto Aurora, que comenzó a resonar aproximadamente en presupuestos de la nación norteamericana allá por el año 1987, con una inversión de 2.000 millones de dólares, según los escritos del señor Bill Stillman en su libro de 1993 llamado redundantemente Aurora. Voy a juntar estas imágenes satelitales de la base Groom Lake Homey Airport, donde podemos advertir este prototipo negro sin clasificación oficial. Absolutamente abrumante. Me resulta muy curioso que se encuentre en un área de exhibición junto a un par de SR-71 y un U-2. Posteriormente tenemos este misteriosísimo objeto color rosáceo, también captado por el Google Earth, obviamente sin ningún tipo de clasificación o publicación oficial en revistas de aviación. Ya para ir finalizando, amigos y amigas, quiero rendir un pequeño homenaje a los que para mí en lo personal son los padres de la aviación furtiva exótica. Los pocos conocidos hermanos Horten, en la fotografía que ven a continuación, con su modelo Horten HU-01 en 1929. La siguiente imagen que están apreciando corresponde a un vuelo ejecutado en 1935 con el Horten HU-02, que resulta increíble. Cuando encontré esto, debo mencionar que quedé casi sin palabras. Iré cerrando esta entrega con el misterioso Horten 229, puesto en vuelo en 1944, que logró la admirable velocidad de 1.000 km por hora. Para su época, un avance digno de admiración. Saquen sus propias conclusiones. Bueno, no quiero dilatar más el video, me iré despidiendo y no olviden dejarle like y suscribirse a mi canal. Es sumamente vital el apoyo financiero para continuar realizando este tipo de contenidos. He dejado e iré dejando un link de PayPal en la descripción de todos mis videos. Trataré de entregar un contenido cada 15 días aproximadamente en la medida que mis tiempos y su ayuda lo permitan. Les envío un cordial abrazo. No olviden ver bien el fondo de su copa antes de beber. Nos veremos en otra entrega. Cuídense mucho. Adiós.